Y me mira y me dice, ¿usted es el chef? Sí. Quiero decirle que yo tengo 92 años y que la última vez que yo comí vareniques de papa fueron de mi mamá hace 70 y pico de años, no sé cuánto. Quiero decirle que esto es una basura, que estos no son los vareniques de papa reales, usted está insultando nuestra cultura. Y me quedé callado, me quedé mirándolo y le dije, bueno, muchas gracias, me retiro, disculpe, me fui. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Bienvenidos a Cerrame la 8, bienvenidos a la temporada 3, episodio 11. Seguimos avanzando en esta locura con el amigo Sebas y esto de ir descubriendo gente, descubriendo emprendedores, descubriendo empresarios vinculados con la gastronomía. Siempre teníamos anotado un nombre y ese nombre era el tuyo, Tomás Calica, bienvenido. Muchas gracias, un placer, un honor. Por muchos motivos aparecía tu nombre. Fundamental, no nos conocíamos, no nos conocemos, nos vamos a empezar a conocer los tres hoy. Pero siempre vimos un luchador, siempre me daba la sensación de un tipo muy exigente con una vara alta. No sé, después vos dirás si sí o si no. Sí. Incansable y que obviamente fuiste poniendo en valor algo que tiene que ver con la cocina de tus orígenes, a partir de Milligene, y por Damián, que es quien te hace toda la parte de identidad desde hace algunos años, que es mi socio. Siempre había una referencia, él muy feliz de acompañarte en este camino. Y los volvemos locos. Sí. Los volvemos locos a mí. Sí. Y a todo su equipo. Sí. A todo el equipo, los chicos, pero me están cagando pedos de que hable en el micrófono. Pero bueno, pero siempre él con una mirada muy de mucho valor de tu laburo y esta cosa de que hemos ido viendo evolucionar a Milligene. Pasando el Milligene Fire, cuando se cerró y quedó el Fire sin el Milligene, y fueron apareciendo. Entonces, bueno, siempre parecía un Tomás Calica como alguien para conocer. Y este es un proyecto que con Sebas armamos, que lo hacemos a pura garra, huevo y corazón, sin sponsors. A mí me gusta la docencia, la ejerzo hace 30 años, en varios lados. Pero después como consultor y como director de marketing y en mis proyectos también hago docencia de empresarios, de gente, transformando. Y Cerrame la 8, que fue el nombre que eligió Sebas, lo tenía ahí dando vuelta, que nos encantó. Un poco la idea es que a esta altura de la vida podamos devolver un poco a la gente de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta caminata, ¿no? Y por eso se llama Cerrame la 8, Gastronomía y Competitividad. Y la idea es poder conocer a este Tomás Calica, el hacedor de Milligene, el empresario, el que se equivoca, el exigente y el que vos quieras ir contando y develando un poco en esta horita que tenemos de charla, como forma de dar un mensaje, una señal a gente que está emprendiendo. Es impresionante cuando vos lees los mensajes de que dice, che, qué bueno haber tenido alguien que me tirara un centro como lo encuentro en los Cerrame la 8. Esto que hablábamos hace un ratito de escuchar un Emilio Garit. Vos la historia de Emilio la conocías. Escucharla a Josie, contar cómo se larga a llorar después. Entonces, bueno, hay un mundo que nos encantaría que nos ayudes a enseñar, a contar algo de lo que llevas y nada. Bienvenido a Cerrame la 8. Bienvenido, Tomás, gracias por estar. Nosotros en Cerrame la 8, en esto que te contaba Martín, tratamos de elegir temáticas y ver qué personas representan esas temáticas. Yo soy hijo de inmigrantes españoles, mi papá era gallego de Galicia, porque acá se le dice gallego a todos los españoles, y mi mamá es asturiana,
y crecí en una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de gente que vino con la guerra civil, con muchas necesidades y qué sé yo. Y siempre fui me atrajo mucho la comida de colectividades, ¿no? Y eso es lo que me atrae de la charla con vos, ¿no? De entender la comida de otra colectividad distinta a la que yo nací, pero que tiene seguramente muchos factores en común. Y quiero arrancar por ahí, que nos cuentes un poco de dónde viene todo eso y vamos llegando a lo que es la actualidad. Bueno, interesante. Primero te voy a decir que estuve hace poco en Galicia. Ok. Y Galicia... ¿Comiste pulpo? Sí. Sí, fui invitado el año pasado a un festival que se llama Portamérica, es un festival de música muy grande, que es muy divertido porque cada banda tiene asociado a un cocinero. Okay. Y hay como un escenario para cocineros y otro para bandas. Ya. Estoy hablando de un festival para 20.000, 30.000 personas. Y yo fui con bandas argentinas, estaba banda Los Chinos, conociendo Rusia, bandas. ¿Te asignaron una banda para que No, vas cocinando. Mientras toca la banda, vos tocas bandas. Mirá qué bueno. Muy divertido. Y paseamos por Galicia un poco, la verdad que fue precioso. Pero, ¿qué pasa con la cocina judía? Mirá, Michigan cumple 10 años, estamos transitando el 10º año, y yo durante todos estos años me dediqué a profundizar en la historia de la cocina judía, porque yo comencé hace 10 años atrás, junto con Javi, mi socio Javier Iskovich. Comenzamos con la idea de comenzar con las recetas que quizás las que yo tenía más próximas, que eran las que hacía mi mamá, mi abuela, o con las que yo había crecido en Jerusalén, en Israel, que es donde yo me formo también como cocinero. ¿Vos estudiás cocina en Israel? Yo no estudié cocina. ¿No estudiaste cocina? No, soy cocinero Te largaste a cocinar. de la vieja escuela. Bien. Me fui formando Okay. en cocinas. Y de alguna manera hoy te tengo que decir 10 años después de muchísimo trabajo y realmente hemos hecho un trabajo de investigación enorme, estamos hablando de quizás el mapa culinario más amplio del mundo. Y suena quizás soberbio decirlo, pero la realidad es que a diferencia del pueblo gallego o incluso el mapa culinario español, cuando hablamos de la cocina judía estamos hablando de un pueblo que fue migrando a lo largo y ancho del mundo desde el principio de los tiempos. Sí, total. Por lo que en esas migraciones, en cada migración, migraban ingredientes, recetas, costumbres, tradiciones que no tenían nada que ver con una cuestión religiosa, sino con una cuestión transitoria de cultura. Es decir, ¿qué pasó con el judío que se escapa de la Inquisición española y llega al sur de Italia, la Puglia italiana, y se lleva la berenjena, que la había recibido de los árabes porque a través de la ruta de la seda había llegado desde Asia? La berenjena es asiática. Y ese es un gran ejemplo para entender cómo también los pueblos y las culturas terminamos siendo vehículos transmisores no solamente de tradiciones, sino también de ingredientes. Yo hace un año tuve el honor de ser invitado a presentar la historia de la cocina judía en Italia en un congreso que se llama Identidad Golose. Y los italianos son justamente gente muy orgullosa de su nacionalismo. Hay muy poco fuera de lo que sea italiano en Italia. Y decir que la berenjena llega de las manos de los judíos después de la Inquisición española, cuando ellos, la berenjena es uno de los 2, 3 ingredientes más importantes de su cocina, junto con el tomate quizás. Uh-huh. Pero te puedo hablar también de cómo quizás nosotros quizás en el mundo somos muy conocidos por creo que el plato más emblemático de la cocina judía en todo el mundo es el pastrón, el pastrami. Y vos sabés que les voy a contar una pequeña historia. Dale. Porque habla mucho acerca de la historia de Michigan también. Nosotros cuando abrimos Michigan hace 10 años no hacíamos pastrón, porque a mí me parecía como una cuestión muy obvia. ¿Cómo voy a hacer pastrón? Yo voy a hacer nueva cocina judía.
Y Javi, mi socio, me decía, pero vos te parece, ¿no? Poner pastrón. Tommy. Y De hecho, Big Mama, ¿te acordás de Big Mama? así es. Yo vivo enfrente donde estuvo Big Mama y en Cabello y Ugarteche, y el pastrami de, ¿cómo se llamaba él? Que era actor o era No, músico parte de Lelutier. de Lelutier. Ahora me acordé el nombre, se me borra. Ahora ya Está mal que se me haya borrado, pero la cuestión es que, claro, el pastrón en realidad nace en la cocina del Imperio Otomano, en la cocina turca. Ellos son los que crean el sistema de curado y secado de carnes para poder llevarlo de viaje a través del imperio, porque la carne se podría cuando viajabas. Y tenían una receta original que era condimentar la carne con fenogreco y mucha sal, y la colgaban con hilos en rama de árbol y la dejaban a la sombra secándose hasta que se ponía dura, y eso se lo llevaban de viaje y lo iban comiendo a cuchillo como un fiambre. Eso se llama basturma, el basturma turco, que es muy famoso, es uno de los grandes fiambres de la cocina turca. También se puede regenerar en caldo de olla y se comía como carne regenerada en caldo. Ahora, esta receta del Imperio Otomano se disemina por toda Europa a través de ellos y llega a la cocina lituana. Y el basturma turco empieza a deformarse en bastirma, en pastrama, llega a los rumanos, a los lituanos, hasta finales del 1890 y monedas, que hay una migración muy grande en la crisis económica europea de judíos de Lituania que van a vivir a New York. Y la historia cuenta que hay un carnicero que se llama Susan Volk, que pone una carnicería kosher en Brooklyn, en la calle Delancey Street. No piense que soy medio freak. No, me encanta la historia. Estoy absorto siguiéndote, estudios mucho. caminando por Nueva York con la mente. Les estoy hablando de fines del 1800. Y este señor, judío, observante de las cuestiones ortodoxas judías, vendía carne kosher, tiene un amigo de Rumania, judío también, que tiene que volver a Rumania. Y le dice, mirá, a cambio de que me guardes las cosas en el sótano, te dejo mi baúl, te dejo mis cosas, te ofrezco la receta del bastirma de mi mamá. Y este señor, Susan Volk, el carnicero, se da cuenta que en ese año, en el año 1896, si no me equivoco, 94, 95, 96, aparece la refrigeración. Okay. Y se le ocurre a él inventar el curado en líquido. Deja de curar la carne en seco, colgada en la intemperie, a hacer baños de sal muy saturado, que eso se llama nitrito de sodio, y crea el primer pastrami de la historia y abre un deli americano por primera vez en la historia, vendiendo sándwiches de pastrón como los conocemos hoy. Okay. Nosotros tomamos esa historia y dijimos, ¿cómo podemos crear un pastrón que hable de Argentina? Y me puse a hacer pruebas y terminamos haciendo una prueba con un costillar vacuno entero, diciendo, bueno, a ver, somos argentinos, somos gauchos, comemos asado. Y cuando sacamos el pastrón con hueso en Michigan, fue como una bomba que voló por el aire, porque realmente es alucinante. Pero más allá de Michigan, Michigan es simplemente el final o una punta muy chiquitita, un puntito minúsculo en un mapa culinario gigantesco que no tiene nada que ver ni la cocina del norte de Europa, donde los judíos metían la mano en el Báltico y sacaban arenque, contra los judíos de Calcuta en India, que son panaderos, no sé. El árabe, sí, alguien. La cocina árabe judía es diametralmente gigante al resto del mundo. Digo. Total. Por lo que es un mapa culinario inabarcable, imposible de terminar de aprender y de estudiar, por eso seguimos todo el tiempo profundizando en eso, y eso es un poco nuestra cocina de inmigrantes. ¿Cómo antes de Michigan vos habías estado
cocinando, bueno, hablábamos de este proyecto que habías lanzado vos en Nicaragua, Entre Dorrego y Arévalo. Entre Dorrego y Arévalo. ¿Tenía cocina judía? Nada, ¿no? Me parece que no. ¿Y cómo es ese switch que se te hace como cocinero y arranca el concepto de Michigene y todo eso? Eso se lo debo 100% a la visión de Javi, de mi socio. Javi es el que un día volvíamos. A mí me va muy mal en mi primer emprendimiento solo, me fundo. The Food Factory se llamaba. Food Factory. Y quizás... Está impecable ese lugar. Era hermoso. Lo había hecho con mucha ayuda de mi ex mujer y su padre. Y fui quizás a destiempo. Abrimos un restaurante en una zona que hoy se volvió en un polo gastronómico total. La cuadra. En ese momento estaba Wiwi y yo. Nadie más. De noche daba miedo pasar por ahí. Y nos conocemos con Javi porque cuando cierro The Food Factory, le vendo el fondo de comercio a Javi. Javi lo viene a comprar para poner Nucha. Y ahí puso el Nucha. Y yo estaba desempleado, debía una fortuna de plata a todo el mundo, a proveedores, a mi suegro. Y golpeado, triste. No, sentí que me tenía que dedicar a otra cosa, o sea que no, literalmente, o sea, no me equivoqué mucho. Y Javi me dice, ¿por qué no te venís conociéndonos en esa operación de venta, compra del fondo de comercio? ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo? Yo estoy buscando un chef ejecutivo para la planta, para la empresa, dame una mano. Claro, para los que sepan, Javier fue el hijo de Nucha sí. Y el que después lideró hasta que la vendió hace cuánto, no hace mucho, ¿no? 5 años. 5 años. Sí, por ahí. Lideró Nucha y bueno, un montón de otros proyectos. Sí. Un tipo, un visionario, muy capaz. Lo digo con orgullo. Sí, La verdad que, lo quiero mucho y hemos construido juntos esto. Y volviendo un día por Panamericana, de abrir un local de él en Nordelta, él me dice, che, Tommy, vos te equivocaste en The Food Factory porque estabas solo, pero también porque estabas cocinando algo que no era tuyo. ¿Por qué no haces cocina judía? ¿Por qué no, en lugar de estar asesorándome a mí qué hacer con mi plata, por qué no, si sos tan bueno para asesorar a los demás, por qué no? Digo, pero Javi, yo estoy fundido, ¿no? Me dice, hagámoslo, me parece que ese es el nicho. Él quería hacer un bodegón judío. Okay. Él se imaginaba lo que estamos haciendo ahora y fue después como una puerta que se abrió que fue imparable, ¿no? Porque incluso me fue natural, Javi tenía razón ahí. Yo nací en Buenos Aires, crecí en Belgrano, pero en mi adolescencia me voy a vivir a Jerusalén, crezco en Jerusalén, me formo en Jerusalén y absorbo, para mí, la cocina como la concibo es muy israelí. Claro. A pesar de yo ser judío porteño, descendiente de alemanes, rusos y polacos, tengo una formación israelí y Medio Oriente árabe muy potente. Sí. Entonces en mí habita una dualidad. Sí, el ashkenazí, el sefaradí. Muy grande. Mucho más. La mizrají, no sé, la cocina judía es un mapa muy grande. Y no es la cocina judía que se conoce en Argentina, es una cocina judía mucho más grande. Y comenzar con Michigene fue natural, fue como decir, bueno, como que Javi en algún punto vio la jugada y fue simplemente que me tire el centro para que yo servida, para que yo cabecee. Sí. Yo que vivo ahí en Cabello y Ugarteche, que es un barrio muy kosher también, de mucha cole, y nace ahí el Michigene,
podrían haber, a la vuelta sobre Ugarteche en un momento habían hecho una parrilla kosher. Estamos en la finura, ¿eh? Sí, no, ya sé. Sí, no, de hecho salgo a correr y paso siempre por ahí. En Salguero y no sé cuánto estaba el Lazo. Estaba el Lazo, sí, arriba con ese centro de estudios. Hay un templo, sí. Después, ¿te acordás que Dashi había hecho un kosher? Uno kosher, ahí al lado uno para gois. Sí. Un Dashi Goy, ¿te acordás? Sí. Y después, pero en Ugarteche, a la vuelta de casa, habían hecho no la conocí. Una parrilla donde no, vos no estabas. Bueno, habían hecho una parrilla que duró muy poco, pero kosher. Y la pregunta iba a esto, Tomás, porque en algún momento también la sensación que tengo es que ustedes armaron un concepto alrededor de todo esto que vos contás y que te fluye, pero abierto a un mundo no ortodoxo, o no solamente judío. Como que hubo una apertura muy grande desde el nombre, desde la bajada de cocina de inmigrantes. ¿Hay algo de esto planeado? Sí. Mirá, yo creo que hace un tiempo lo hablaba también con mi psicóloga en terapia. Así como los grandes amores, los amores de novela, tienen que tener cierto grado de sorpresa y de inesperado. Sí. Creo que los grandes negocios o los grandes restaurantes tienen eso también. Y Michigan tiene una historia que es muy linda, porque en su concepción y en sus inicios, para que Michigan exista, yo tuve que fracasar con The Food Factory primero. Tuve que conocer a Gerardo Rosín en ese fracaso, de quien me hice muy amigo. Y que mientras yo creaba a nivel conceptual Michigan, él creaba la Peña de Morphy. Okay. Y ambos íbamos transitando el camino del otro. Es Gerardo quien le pone el nombre al restaurante. Él le pone el Michigan. Sí. De hecho, se iba a llamar de otra manera. Y me llama un domingo a la noche diciéndome: ni se te ocurra ponerle ese nombre porque te vas a fundir otra vez. El nombre es Michigan. Y yo hice eso. Por teléfono me río y le digo: no te puedo creer. Pero te encantó. Sí, obvio. Sí, obvio que sí. Y claro, ¿qué pasa? El judío, a diferencia de los gallegos, los italianos, los chinos, los japoneses, siempre fuimos muy exclusivos. Exclusivos no en el sentido de exclusividad, exclusivos en el sentido de excluir a todo el que no sea judío. Claro. Nuestra cocina siempre fue una cocina muy privada para nosotros. Y si no tenías un amigo judío que te invitaba a su casa a probar los platos de su abuela. Yo he pasado las fiestas judías con un amigo que murió judío y alucinante. Pero era el único modo. Y eso, de alguna manera, en los tiempos que corren más todavía, creo que es arcaico. Es todo lo que toda la mala prensa que tuvimos como judíos siempre, tuvo que ver un poco con esto, de ser tan celosos y ponernos en ese lugar de protagonismo y de exclusividad. Y nos preguntábamos con Javi, ¿cómo puede ser que una ciudad como Buenos Aires o un país como Argentina, que supo tener la comunidad judía más grande del mundo después de Estados Unidos, no tenía gastronomía judía? No. Big Mama fue uno. Antes, en los 60, 70, estaba Café León. No, ese no. Nada más. Hay cositas, no sé, sí, por supuesto. Almacenes o panaderías judías, pero te acercas al 11 y el nivel gastronómico que puede ostentar New York, por ejemplo, y que es una ciudad que podés compararla tranquilamente con Buenos Aires, porque ambas son ciudades de inmigrantes, netas, 100%. Esta es una ciudad que tiene una comunidad judía gigantesca. Enorme. Y que al mismo tiempo la cultura judía está impregnada dentro de la cultura porteña. Si vos encendías la tele en los 80s y lo veías a Tato hablar y decir Tujes, Michigan, no sé qué, todo el mundo entendía lo que era Tujes. O sea, a nadie le parecía raro. Y en algún punto abrir el juego
a crear un concepto que no esté vinculado con lo religioso, sino en poner en valor una cultura sacando todo lo que podía hacer ruido de alguna manera y armar como... Todo lo que te podía excluir. Exacto. Y armar algo donde te sientas como en una experiencia, en un casamiento judío, digamos. Oh. Solo que no hay novio ni novia. Pero la música y el menú y el ambiente, sentirte en casa. Michigan es un poco una casa. Creo que fue adrede, buscamos eso. Que no sea para la cole esto. Que sea para todos. Sí, y lo lograron. Sí. Claramente lo Ahora, lograron. Tomás, me paro un poco ahí en esto que estás diciendo y toda la explicación que diste previa, ¿no? Y no me queda otra que hacer paralelismos sacando las diferencias. Cuando vos mirás la comida española o la cocina española, por lo menos en Argentina, es una cocina que, desde mi punto de vista, no evolucionó tanto. No hay una nueva cocina española que haya llegado a Argentina. Lo que tenés hoy, y te digo porque lo estuvimos mirando, son restaurantes más tradicionales donde, si bien obviamente hay platos que están adecuados en el caso de Emilio, que dice, che, yo hago lo que me gusta, no sé qué, no sé cuánto, no hay una gran evolución, reitero, que haya llegado a Argentina, o por lo menos esa es mi mirada. Y cuando aparece algo que por ahí la comunidad enseguida te dice, eso no es, esto no. Entonces pensaba un poco cuando contabas tu historia, vos hablaste de nueva cocina judía, ¿cómo juega eso con todo el antepasado, con todas las miradas por ahí de mandato de esto de decir, che, no, eso no es cocina judía, el pastrón no se hace así? ¿Cómo lo pensaste o lo manejás o lo...? Porque evolucionar está buenísimo y creemos que lo haces muy bien. Imagino que habrá tenido su costo. Mira, está muy bien lo que decís, porque apenas abrimos Michigan, me sigue pasando. Gente muy grande que viene a comer a Michigan. Mira, hay un plato que es emblema de nuestra cocina, pero de la cocina judía, sobre todo ashkenazí, que son los vareniques de papa. Sí. Y cuando vos te metés a hacer recetas que están vinculadas con la memoria emotiva de la gente, es como, no sé, es absurdo. Por eso Gerardo un día me llama y me dice, ponele Michigan. Le digo, ¿pero por qué? Porque estás loco. Vas a competir con todas las mamás y todas Con las todas abuelas. las mamás, claro. Lo de la cabeza, ¿te acordás? Sí. Y en algún punto, Todas las CD Mamele. imagínate la gente yendo a probar tus vareniques. Y a criticarte los varenis. O sea, prepárate, boludo, vas a estar... sos carne de cañón. Y dicho y hecho, abrimos Michigan y... ¿Te pasaron a degüello? No me voy a olvidar nunca. Yo en esa época no me atendía con mi psicóloga Eva. Me atendía con mi psicólogo Felipe, con quien estuve atendiéndome 14 años. Y en un servicio viene el metro y me dice, Tomás, de la mesa 40 quieren hablar con el chef. Y dice, era un día, un martes. Me van a felicitar. Yo igualmente siempre pregunto antes de ir a la mesa. Digo, ¿cómo mesa 40 que comieron, terminaron, está todo bien? ¿Hubo un problema? No me mandes a la mesa a morir sin la información necesaria porque quiero ir preparado para saber qué va a pasar. No, es un señor mayor que quiere hablar con vos. Terminaron de comer y comieron todo. Ah, bueno, ok. Me acerco y me encuentro con un señor de bordea los 90. Y me mira y me dice, ¿usted es el chef? Sí. Quiero decirle que yo tengo 92 años y que la última vez que yo comí vareniques de papa fueron de mi mamá hace 70 y pico de años, no sé cuánto. Quiero decirle que esto es una basura, que estos no son los vareniques de papa reales, usted está insultando nuestra cultura y que tiene que aprender a cocinar. Tank. Y me quedé callado, me quedé mirándolo y le dije, bueno, muchas gracias, lamento que haya tenido esta experiencia, me retiro, disculpe, me fui. Voy a terapia. Perdón, no, esa noche sueño con mi abuela Olga, que me dice, me agarra un plato de vareniques, me los tira en la cara y me dice, estos no son los vareniques de papa. No. Uy.
Entonces voy a terapia y le digo a Felipe, Che, Felipe, me pasó esto. no sé qué hacer con esto. O sea, me dice, hagamos una cosa, agarra el menú y debajo de los vareniques de papa pone, esta es mi interpretación de una receta clásica de la cocina ashkenazí. Acláralo. Y de a poco fuimos armando, junto a todo el equipo, ese discurso de... Bueno, es nuestra mirada. Es nuestra mirada, yo no intento competir con la memoria emotiva de nadie porque voy a perder siempre. Creo que igual que después de 10 años, hoy ya me gané el derecho de poder tener una mirada propia y creo que Michigene, junto con Javi, hemos vuelto a poner sobre el mapa y hemos abierto la posibilidad de que mucha gente empiece a hacer cocina judía en Buenos Aires, pero abundan al día de hoy también esas señoras que aparecen y mi mamá me lo hacía, no sé qué. Pero no es la receta original. No, no lo es. Bueno, cuando vino Federico Salas del Club de la Milanesa, contaban que, bueno, estaban en un proceso de cambio, no sé qué, y que su principal competencia justamente era la milanesa de la casa, ¿no? De la que hacía tu mamá, tu abuela, lo que fuera. Por eso me hizo acordar bueno. Yo me quedé pensando en la cocina que hablabas española, que no tuvo innovación, y me acordé del gordo Giponi, que hacía arroces de manera magistral, gran cocinero. Sí, el gordo, un genio. Y ahora lo tenés a Pedro Barguero haciendo paellas en Costa, intentando una nueva versión de cocina española también. Digo, pero es cierto que a nivel innovación y que alguien tenga esa bandera hoy en Argentina no hay. No hay. Bueno, es una oportunidad comercial, ahí la tenemos. Sí, sí. Sí, porque de hecho los españoles, bueno, está Emilio, no sé, el Burladero, Sí, sí, sí. no sé, Sagardí, bueno, y los clubes, ¿no? Los clubes. El Vasco francés. El Vasco francés. Sí, pero una cocina española refinada, elegante, nueva. Sí, sí. Quizás habría que irse a la época de Oviedo con Martín Roboidino cocinando ahí. La época. Quizás eso sí, era... Sí, una vuelta de rosca de la mano de Martín. Sí. Esto hizo que, si pudieras tener ese dato, digo, de cada 10 clientes, ¿cuántos crees que son de la colectividad y cuántos que no tienen nada que ver y que van porque les gusta? Mira, Michigene afortunadamente se amplificó mucho. Uh-huh. Y tenemos, y lo digo con mucha, con el agradecimiento que merece decir una cosa así, porque también fue resultado del trabajo de todo el equipo, pero poder estar nombrado en 50 Best, Michelin, que el New York Times te haga una nota, que Danny Meyer, empresario número 1 del mundo, te invite a tener un pop-up en New York. Eso te ilumina, te pone, te pone el reflector y hace que gente no solamente de Buenos Aires quiera probar tu cocina, sino que el turismo cuando llega a Buenos Aires te tengan sus planes. Por lo que dejamos rápidamente, te diría, dejar de ser un restaurante primero para la cole, que nunca lo fuimos. No, claro. Y en segundo nos transformamos como en un restaurante de buena cocina y buen beber, donde se vive una experiencia culinaria que pretendemos que sea de muy alto nivel. A veces lo logramos mejor, otras veces peor, pero es nuestra intención y creo que te diría que es un porcentaje chico. ¿Cómo surge la bajada de cocina de inmigrantes? Que es brillante. Por eso te digo que... Porque Michigene ya está claro, fue Gerardo. Repito, son las cosas que hacen a las buenas historias. Sí. Nosotros para el lanzamiento de Michigene contratamos a Laura Muchnik. Sí, amiga. Y en una charla, sentados en el Nucha de Zavala y O'Higgins,
nos pusimos a discutir con Javi de que Michigan tenía que tener una bajada. Y fue Laura la que dijo, Cocina de inmigrantes. Ah, mira. Y nos miramos y hace muy poco me la encuentro a Laura. No la veía hace, no sé, 8 o 9 años. Me la encuentro en Café Michigan, ella saliendo, y le digo, Laura, te tengo que agradecer tanto. Esa genialidad de la Fuiste vos la flaca. que puso Cocina de Inmigrantes y no volvimos a hablarnos nunca más. Y fue ella, con Mirá su qué bueno. idea, su cabeza. Mucha gente con mucho amor y mucho cariño participó de que Michigan sea... No, por eso, porque esto que te nace a vos, a Javier, esta cosa de abrirla, no para la cole, que no excluya, sino que incluya, y el nombre Michigan y esa bajada es como un combo. A mí que me encantan las arquitecturas de marca, los conceptos. Yo trabajo mucho con mis alumnos en eso y son 2 palabras que te dicen todo. En Argentina sí. Imagínate irte a Estados Unidos Sí. y ponerle Michigan Immigrant Cuisine. O sea, tenés problemas legales, tenés que sos puertorriqueño. Que soy, sí. Claro. Sí, que todo tiene su contexto. todo tiene su contexto. En cierto. Argentina sí. De hecho, ¿te lo han dicho ya? Cuando saliste a Miami, México. No, en México de hecho le tuvimos que cambiar la bajada, porque la gente decía, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Que cocina del Salvador esto? Claro. El inmigrante, claro, es el salvadoreño que viene. Entonces le sacamos Cocina de Migrantes y le pusimos Ciudad de México, Buenos Aires. Ok. Y el mexicano, que es un poco más snob y más le gustaba decir, ok, es un restaurante que está en Buenos Aires también. Ok, bien. Si le sacamos una foto hoy, Tommy, a tu arquitectura de negocios, ¿no? Sí. Y has extendido la marca Michigan, decías recién a Michigan Café. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy la arquitectura de restaurantes, cafeterías o Conceptos. qué tenés? Mira, nosotros apenas abrimos Michigan, te diría que a los 3 meses, Javi se sienta conmigo una noche, yo estaba destruido del servicio un jueves, y Javi viene con una hoja y me dice, mira, te quiero dibujar algo. Y pone un círculo y escribe Michigan. Y dice, mira, y de acá vamos a sacar una pata y vamos a hacer esto. Y de acá otra pata, y de acá otra pata, y de acá otra pata, y otra pata, y hacer un mundo que en ningún momento tuvimos tan en claro que iban a ser lo que son, porque lo fuimos también de alguna manera haciendo juntos esto. Pero siempre supimos que, bueno, el primer intento y fue fallido fue Michigan Fire. Sí, me acuerdo. Pero fue fallido por una cuestión societaria. Sí. Fire después continuó con esos socios que lo terminaron cerrando hace poco. Pero nosotros sí teníamos en nuestra cabeza que exista Café Michigan. Abrimos este año la roticería Michigan. Abrimos también Obrador Michigan hace muy poco. Describile al que va a escuchar qué es cada concepto. Michigan, obviamente, café. Es que está todo incluso en mutación en este momento. Okay. Porque Café Michigan va a estrenar ahora en junio toda una sección de shawarma nuevo. Okay. Y va a tener una ventana grande de shawarma hacia la calle. ¿Ahí sobre Cabello? Sí. Mira qué bueno. ¿Para street food, para caminar y llevar? Sí, y para comer adentro. Y para comer adentro también. Sí. A ver, estos hijos de Michigan nacen porque la cocina judía es tan grande que tienen muchos complementos, muchas patas. Y sentíamos que en Michigan se podía vivir como en una clave, en un modo, y nos estaba quedando fuera toda una paleta de colores muy grande. Ni hablar de un segmento, ¿no? También. Ni hablar de un segmento, por una cuestión etaria, por una cuestión de precio, por eso te digo. Y por un momento también. Michigan es un restaurante para ir una vez por mes, es raro que vayas todos los días o una vez por semana. Y abrimos Café Michigan luego de la pandemia, que era una idea que veníamos ya hace bastante con Javi.
Café Michigan fue inmediatamente como la versión opuesta y antagónica a Michigan. Todo lo que Michigan era lo hicimos al revés, en precio, en propuesta, en emplatado, siempre por supuesto primando mucho la calidad, el cuidado por el ingrediente, cómo lucen las cosas, el ambiente, el diseño, la arquitectura, es como que... Esa mesa central, sí. me encanta. Y luego vino Roticería Michigan, que estamos lanzando de manera completa la roticería ahora para Pesaj, para las Pascuas judías en abril, que es un lugar donde vas a poder de manera completa ir a comprar, vas a entrar a una roticería judía y llevarte a casa. ¿Sin todo. mesas? Hay mesas. ¿Con sitting poquito? No, es un restaurante que tiene 100 cubiertos. Ok, grande. Grande. Sí. Pero además un mostrador roticero para grande, llevarme a muy casa. Grande. Te puedes llevar de todo. Y es un local precioso que está en pleno Belgrano, en el corazón de Moixelandia. La verdad que tenemos una ubicación preciosa, con una vereda muy amplia también. ¿Esto abre? Todos los días, de 7 de la mañana. ¿Y ya está abierto? Sí, 12 de la noche. Bien. Y abrimos hace un par de meses Obrador Michigan, que es... El Obrador es la panadería de todos los locales, es donde hacemos el pan de todo, de Michigan, de la roticería, del café y de Obrador mismo. Y a su vez Obrador es un restaurante que abre también de día y de noche, pero que conserva un estilo distinto a todo el resto porque también es una parrilla y es una versión de nuestra cocina hecha al carbón mezclado con una panadería. Entonces es como es medio raro. Claro. Es una panadería donde te sentás a comer proteínas al fuego, mezclado con todo lo que hacemos nosotros, con hummus, con tajina, con baba ganoush. Y ese con formato sitting. Es más chiquitito el salón, tiene 45 cubiertos, pero tenés a la vista toda la panadería con las laminadoras, con los hornos, o sea, es el centro de producción de muchas cosas. Sí. Y además empieza a ser un concepto. Así es. Y tenemos agendado para mitad de año otra apertura más, que es Pastrón Michigan, en el barrio chino. ¿El nombre es Pastrón by Michigan? No, Pastrón Michigan. Pastrón Michigan. Sí. Así, al frente de March. En barrio chino va a ser. Y es un concepto para ir a comer sándwich de pastrón con papas nada más. Ok. Eso, street food total. Total. Tommy, ¿cómo es el proceso más en Michigan por ahí, el proceso de creación de un nuevo plato a la carta? ¿Cómo arranca? ¿Por dónde arranca? Decís, vamos por acá. Mira, primero tenemos un calendario de productos que son estacionales, que nos obliga a tener el parámetro, digamos. De alguna manera, en realidad la carta de Michigan es una carta amplia, siempre lo fue, y te diría que el 40% de esa carta es clásica, no se cambia, porque tenemos esos clientes que quieren volver a comer ese plato. Por lo que los vareniques están, el gefilte fish está, el pastrón está, todo eso sigue existiendo, pero después hay toda una carta que es estacional y que cambia cada 2-3 meses. Entonces lo primero que me inspira es el producto. Luego la técnica. Y por último hay una cuestión de una búsqueda de profundizar y seguir buscando nuevos lugares. Y es ahí donde cabe estudiar y viajar y conocer. Y no sé, hoy por ejemplo estamos... en carta lo llamamos pesca marroquí, pero es un plato que hacía la mamá de un amigo mío en Israel, que lo hacemos con chernia, ella lo hacía con salmón, y es una receta típica de Shabbat, de los sábados, que se hace como una especie de pasta base, muy parecido a un mole, hecho con ajíes, con ajíes picantes, acá usamos jalapeño, pero se usa también serrano, chile seco, ají molido,
pimentón, páprica, y se va haciendo como una especie de engrudo al que se le va agregando aceite de oliva en una especie de emulsión, y la pesca después de muchas horas se termina confitando en ese aceite de pimientos con limones en conserva, y se sirve con cuscús y... Vamos a comer blanco hoy. Vamos. Vos te tenés que ir allá. Y es alucinante. Es un plato que lo pusimos en carta hace un mes y medio. Y viene justamente de llamar a este amigo mío, Elad, y decirle, che, ¿Vos te acordabas de ese plato? Sí, obvio, Acá. Che, este plato, ¿podés pedirle a tu mamá la receta? Me dice, mirá, me la pasó completa y traté de acercarme lo más posible primero al sabor y después de transformarlo en lo que yo considero que es Michigene. De alguna manera, Michigene también a lo largo del tiempo se fue ayornando cada vez más, sobre todo en cuestiones de servicio, en emplatado, en servicio, el servicio en mesa. Ahora Michigene tiene manteles, por ejemplo, cosa que no tenía cuando abrimos. Teníamos papel. ¿En la calle también? Sí, sí. Ah, le pusiste todo. Tenemos mantelería en todo el restaurante. Como antes, con moletón, con mantel, con cubremantel. ¿Por qué? Porque... ¿Qué fue que hizo el cambio? Es que al aparecer Café Michigene en roticería... era tac. De alguna manera... Había que estratificarlo. Hay que tener cuidado y ir leyendo de manera muy cuidadosa el ir cada vez separando más las bandas. Sí, sí. Porque corres el riesgo de canibalizarte. Claro, total. Entonces, no solamente en el producto, sino también en la experiencia. Sí, sí, en la escenografía y todo. De hecho, el Michigene y del café son totalmente Así distintos. Y si vas a Obrador te vas a encontrar con algo totalmente distinto a todo lo otro. Entonces, hoy tu mayor ocupación dentro de ese ecosistema, cocinás todas las noches en Michigan, ¿cómo es tu día en cuanto al... Mirá, el empresario Calica? Sí, me da vergüenza decir empresario Calica porque sigo siendo cocinero. Sí, bueno. Pienso como cocinero. Pero es cierto que ya es empresa esto. Por eso. Y tengo la suerte de tener al lado mío un maestro como Javier, de quien he aprendido muchísimo, justamente en el arte de gestionar una empresa, que no es lo mismo que liderar una cocina. Y no es lo mismo liderar una que dos, ni que tres, ni que cuatro, ni que cinco. Cocino un poco en todas partes, es la realidad. Antes quizás vos venías a Michigan y cada plato que salía de esa cocina estaba hecho por mí. Cada uno, literal. Ese fue el origen, así arranca. Claro, pero decirte eso hoy es mentira porque sería imposible. Mi trabajo hoy está en lograr que cada una de las personas que trabajan con nosotros entiendan de primera mano al lado mío cómo tienen que saber las cosas, cuáles son los parámetros, qué significa un punto de cocción, qué es lindo, qué es feo, qué es cuidado, qué es descuidado, qué es un buen servicio, qué es el sentido de hospitalidad sobre todas las cosas, que es a lo que nos dedicamos, cómo hacer sentir a la gente. Esto se lo escuchaba a Lorré en la entrevista que hicieron ustedes, que me parece que son unos genios al respecto, pero hablar de hospitalidad me parece de las cosas más importantes. Y hace de todas. 30 años. Él decía, ningún cliente se puede, o sea, todos los clientes se tienen que ir contentos. Y coincido totalmente. Sí. Ahora, no quiere decir que todos los clientes van a entrar a tu restaurante y te van a decir, sos un genio, qué rico todo maravilloso, todo fantástico. Siempre vas a tener problemas, siempre van a haber quejas, siempre van a haber confusiones, equivocaciones. Y si uno está capacitado para entender de que uno se dedica a ser hospitalario, a agasajar y a recibir en casa, de alguna manera, puede resolver todos esos inconvenientes, hacerle frente a ese día a día y estar a la altura para superar esas expectativas.
que es lo que Lorré mencionaba en su entrevista, que yo Sí. adhiero totalmente. Entonces hoy mi trabajo está muy vinculado con que todo el equipo que me rodea, que somos muchos, Sí. eh, Esté afinado, suene. ayudarlos a que ellos sean hoy los fronting, ¿no? Los que están ahí haciendo que Michigene y las marcas de Michigene sigan teniendo esa calidad, ese tinte. Tomás, en algún momento, me imagino que sí, te ha pasado varias veces, no lo sé. ¿Han pensado o has pensado en decir, voy a franquiciar? Em, Imagino que te habrán pedido más de una vez, che, quiero abrir un sí, local en no sé dónde, llevemos esto O para... poner 2 cafés Sí. antes y no abrir Obrador o Roti. Mm. ¿Cómo es ese proceso entre vos y Javi de pensar la evolución? es que mira, justamente Javi es un tipo con muchísima experiencia en el tema. Ujú. Y una de las primeras cosas que Javi siempre dijo fue, ojo, una cosa es tener 5, 6, 7 restaurantes y otra cosa es tener 30 locales, Ujú. o 40 o 50. Sí, sí. Eh, y, y está vinculado con la calidad del producto Ujú. y del servicio. Y ahí es donde quizás yo soy mi peor enemigo, quizás en ese punto, porque tengo un nivel de detalle. Sí, de exigencia y de. Sí, te diría, tengo un ojo clínico que ve las cosas de determinada manera y me costaría muchísimo Bancarte otra cosa. hacerme el distraído con muchas cosas. Y Que la no me pasarías hago muy el mal. distraído. Es Sí. que no estamos, yo no estoy, hay gente que Michigan no está preparado para eso, no fue creado para eso. Tenemos un producto que la gente valora muchísimo, y la calidad de lo que hacemos lo valora aún más. Y la verdad que es muy difícil construir eso y es muy fácil destruirlo. Sí. Ujú. Eh, y no quiere decir que quizás empecemos con Pastrón Michigan a mitad de año en Barrio Chino y eso sí sea quizás una marca que pueda replicarse, Replicarse. que sea más fácil. Pero lo que hacemos en Obrador, en Café, en la roticería y en Michigene es como Sí, casi alta costura, incunable. Sí. Sí. como hecho a mano de verdad. Sí, bespoke. Y con mucho amor y con muchísimo cariño y porque nos gusta mucho lo que hacemos. Decías que en Obrador fabricaban algún producto transversal a todas las... Bueno, toda la panadería Toda de la la empresa se panadería. hace ahí. Ok. Las bases, en Obrador también se hacen las bases de las cremas, lo llamamos nosotros, no sé, las bases de los hummus, Ujú. los baba ganoush, tajina, labne, los latkes de papa que nos salen increíbles. Lleva un trabajo enorme porque tienen como 4 instancias de procesos distintas y eso se hace en esa cocina y sale para los locales. Y las pastas, los aréniques de papas se hacen ahí también. Eh, pero es todo artesanal. Todo artesanal. Todo Y hecho a hoy mano. hasta que Obrador está operativo, cada local se hacía su propio Sí. o había ya un centro de producción encubierto Cada en local proceso. se sigue haciendo mucho de su propia producción, pero hay determinadas cosas que por una cuestión de organización nos convenía centralizarlas en una cocina. Ujú. No sé, si vas a hacer hummus, nosotros estamos, no sé, o pastrón estamos, no sé, 600, 700 kilos kilos por mes. y pronto estaremos en 1 tonelada. O sea, hay que centralizarlo eso porque si no es mucho para... y es mucho más fácil comprar eso para una sola cocina que para Mm. repartirlo en distintas. Entonces, pero estamos aprendiendo también sobre la marcha cómo Es que- optimizarlo y cómo mejorar los procesos productivos y cómo... Sí, no hay duda que Javier con la experiencia Nucha y Sí. la evolución y la red y
y las franquicias y todo eso obviamente aporta mucho. Muchísimo. Te hago una pregunta, Tom. En algún momento nos ha pasado acá, todos los que han ido desfilando con una experiencia internacional, todos cuentan lo difícil que les fue. ¿Eh? Contate un cacho vos los episodios de afuera. Mira, lo que quieras. Nosotros es algo que con Javi tenemos todo el tiempo sobre la mesa. De hecho, actualmente estamos en marcha en 2 proyectos. Y siempre tuvimos como la sensación de que Michigene era una marca que podía volar fuera de Argentina. Justamente porque cocina judía hay en el mundo entero y hay ciudades en el mundo que son muy judías. Si te hablo de New York, si te hablo de Miami o Los Ángeles, de París tiene una comunidad judía gigantesca, Londres tiene una comunidad judía gigantesca, Berlín tiene una comunidad judía muy grande. No sé, digo, hay ciudades en el mundo que decís, che, Michigene puede caminar. ¿Cómo no vas a abrir un café Michigene ahí? Y dicho de alguna manera, cuando Danny Meyer viene a ofrecernos el pop-up, Danny Meyer con su empresa es contratada por Lexus para que cree un espacio como cultural, gastronómico. De experiencia. Así es. Y no había ningún Lexus, no había ningún auto. Era un espacio que solamente en el baño, vos entrabas al baño, en la planta baja, y toda la pared completa, forrada, era como un estante con autitos Lexus, miniaturas. Pero te estoy hablando de una más grande que este espacio. No sabes lo que era, el lugar era impresionante. Todos autitos uno al lado del otro. Todos los Matchbox. Divinos. Y arriba tenían 2 pisos más. Había un restaurante para 90 personas. Un bar donde entraban 150 personas paradas. Y arriba de todo una galería de arte. Y ese restaurante era un restaurante que ellos habían armado para que sea itinerante. Y Danny Meyer había armado un grupo interdisciplinario con arquitectos, cocineros, artistas, un escritor, no sé qué. Y los metió todos en un avión y los mandaron por el mundo a buscar conceptos. Y de Argentina nos eligieron a nosotros. Y Michigene fue como una bomba eso, ¿no? Estaba lleno todos los días. Y de alguna manera siempre sentimos que era ¿Y te posible. llevaste equipo de acá? ¿Te instalaste vos? No, fui yo. Tuvimos que ir 2 meses a instalarnos en New York con la que era mi subchef, Diana Vinci, que hoy está viviendo en New York. Capacitamos a todo el equipo de ellos. Ellos transformaron el lugar en Michigene, lo decoraron como Michigene. Pero era un restaurante que en lugar de haberlo puesto, no sé, 18 palos verdes. No sé lo que era esa cocina. Era una cosa a lo americano. Sí. Pero bueno, después hemos tenido la experiencia de México, donde sinceramente hemos aprendido mucho, nos ha ido muy mal, nos hemos equivocado. El tratar de llevar tu marca a otro mercado es un desafío enorme, muy grande. Y si vos ves el equipo que hizo ese proyecto y juntás los años de experiencia que teníamos todos los que estábamos ahí, en Dream Team, había más de 600 años de experiencia en gastronomía y con un éxito rotundo. Pero bueno, la gastronomía tiene esto, te puedes equivocar mucho también. Y mirándolo hoy retrospectivamente, después de varias sesiones de análisis, creo que fue necesario. Creo que ¿pudiste detectar en qué nota no tocaron? Sí. Pudimos entender, lo entendimos muy rápido. Bien. En dónde nos equivocamos, de qué manera, por qué. Nos lo seguimos reprochando, Javi y yo.
seguimos con esa espina. Pero al mismo tiempo escuchás historias como la de Gastón Acurio o la de, no sé, Diego de la Puente de Osaka. Si escuchás sus inicios y la primera apertura en México que cierra también, o a Gastón Acurio cerrando un Lamar en New York. Sí, no. O digo... Nosotros asesoramos a un paraguayo que llegó el Osaka a Paraguay, se la puso, bueno, vos estuviste por poner en ese complejo que no terminó, millones de dólares. Perdón, y lo admiro, estoy hablando de Gastón Acurio, para mí una de las estrellas más grandes del mundo entero, de la cocina. Mi admiración es total. Y Astrid Gastón vino a Buenos Aires y cerró. Sí, ahí en la FINUR. A una cuadra donde estoy yo. Sí. Entonces, es como una especie de obra de arte y al mismo tiempo como una Misión Imposible donde van tratando de saltar los láser sin tocar ninguno, porque cuando tocas uno salta todo. Es una cosa parecida, digo. Y la verdad es que si me preguntás, yo volvería a México. Y sé cómo hacerlo bien hoy. Claro. Pero bueno. Nada, la experiencia es eso. Es que el peine se vaya quedando sin dientes, ¿viste? Sí, creo importante tomar registro, aprender y que eso no te detenga. Querer el equivocarse o el fallar o el... Es que uno se puede equivocar. Yo siento que de alguna manera uno puede equivocarse y uno puede perder y uno puede fallar. Por eso voy a cambiar lo que dije, porque en realidad no siento que hayamos fallado. Creo que nos equivocamos y perdimos. Tan solo eso. Sí. Duele. Muchísimo, porque cuando vos lo haces a todo pulmón, a todo corazón, y no te dejás ninguna duda de que hiciste todo lo posible para que eso funcione, pero te equivocaste porque tomaste malas decisiones, bueno, no me voy a reprochar el esfuerzo porque sé que dejé todo, pero sí visualizo muy bien qué decisiones tomé mal. Y creo que esas decisiones no las vamos a volver a tomar. Nos equivocaremos en otras cosas. Total. O sea, que ahí sentado estaba Fede Lantarón, de Le Pen Cotidiano. No sé si lo conoces a Fede. Bueno, el CEO, el que trajo Le Pen. Sabes todo lo que ha hecho acá. Y en un momento, cuando le preguntábamos sobre qué cagadas había mandado, entonces él cuenta el proyecto en Puerto Madero. Y que habían puesto... ¿Cuánto? 950 metros, un palo y medio, 950 metros. Pensaban que iban a dar de comer de noche. Claro. Y sí, somos unos boludos. ¿Y por qué? Porque nos las veníamos creyendo. Claro. Esa frase de él tuvo 450.000 views, lo que nunca en la vida de Cerrame la 8. Nunca. Cuando Fede cuenta, flaco, me la creí. Pensábamos que... Es que yo no puedo contar toda la historia porque involucra a un grupo mexicano gastronómico y no viene al caso. Pero creo que todos nos la creímos un poco ahí. Estábamos convencidos de que Michigene podía meterse a jugar de ese modo. No quiere decir que Michigene no pueda abrir en México, pero de ese modo, en ese tamaño, en esa escala. Se tomaron malas decisiones, la ubicación, el contexto, y creo que sí, por supuesto, todos nos equivocamos, subestimamos el proyecto mucho. Pasa que, bueno, la tentación es grande y la ambición también, no desmedida, sino sana, somos ambiciosos. Tenemos una ambición grande porque Michigene se mantenga vivo, y ya van 10 años y queremos que cumpla, no sé, 10 más. Y para eso hace falta ambición, la ambición de levantarte todos los días y hacerlo mejor que ayer. Total, sí, muy bien.
Vamos a reformular algunas cosas porque me parece que el mood que se generó, me parece que no tiene sentido otras cosas, pero sí antes de cerrar te queremos hacer una pregunta y es, sos un tipo con olfato, sos un tipo con mundo, sos un tipo que estás atento a lo que va pasando y suponete que Javier, vos, Sebas y yo ponemos, no sé, 100 lucas arriba de la mesa cada uno, pero es tu misión elegir dónde las ponemos, que no sea Milligene, obviamente. Algo que vos digas, mira, si tuviera un A clon, ver tu mirada de lo que una viene, mirada, tendencia. eso. Es que, Hay ¿sabes qué algo que pasa? Creo que justamente nosotros nos caracterizamos por no meternos en moda. Michigan no está vinculado a moda, ni a tendencia, ni a... Ok. Creo que justamente lo disruptivo viene con lo que a nadie se le ocurrió. Sí. Y Tocar una vibra lo que... que nadie pensó, digo, pasó con Almacén de Pizzas cuando empezó. Ujú. Digo, pasó con grandes marcas. Sí, sí. Cuando dijeron, la gente no sabía que quería esto. Y nosotros lo creamos. Entonces, yo no me metería en algo que estoy viendo, que está de moda, no sé, el Latin Fusion con DJ, que tenga, digo, que está muy de moda. Vas a Dubái hoy, a Qatar, y estos restaurantes grandes, latinoamericanos, fusión, Nikkei, con DJ de fondo Una mezcla. odaliscas bailando. No, pero son conceptos. Sí, sí, sí. Son grandes conceptos, pero existe. Yo propondría rompernos la cabeza en tratar de crear algo que la gente no esté esperando, algo que la gente no conozca, y que podamos de alguna manera hacerles sentir que pusimos sobre la mesa lo nuevo. Muy bueno. Tommy, preguntas cortitas, respuesta Sí. cortita, más tiene que ver más con vos. Si vos no hubieses sido cocinero, ¿qué hubiese sido? Mira, la música me atrae mucho. Creo que hubiese sido músico y creo que también podría haber sido diseñador. Ok. Ok. No gráfico, sino... Interiores. Sí. Interiorista. Bien. ¿A quién te gustaría cocinarle en un restaurante tuyo en Michigan? ¿A quién soñás con que vaya un día y te diga, quiero un pastrón, Uf, vale cualquiera? sí. No. Es que creo que de alguna manera cumplí tantos sueños en ese sentido. Michigan me dio la posibilidad de cocinarle de alguna manera a mis ídolos. Les cociné a todos. Desde Dolly a, no sé, Francis, los locales, ¿no? Sí, sí. A los Roca, Luis Sí, Antonio sí, han Ortiz, estado, no sé, digo, comiendo los otra vez. iría a lo más básico. Sigo queriendo que mis hijos se sienten en Michigan a comer. Es eso. ¿Tu plato preferido en Michigan? Ese que es tuyo. Unos corazones de pollo salteados con un poco de whisky, caldo de pollo y cebolla. Quedan Los muy corazoncitos de pollo. Sí. Mira qué rico. ricos, sí. Qué rico. Mi abuela me hacía el corazón de ¿Hacía pollo. eso? Que venía el pollo con corazón, ahora no lo veo Ahora tanto. no lo viene. ¿Algún plato que hayas querido poner o lo pusiste y decís, che, no anduvo o todavía no me animé a ponerlo? Mira, cuando abrimos Michigan, todos nos acordamos de Raquel Rosenberg. Sí. ¿Mm? Apenas abrí Michigan, yo quería que Michigan fuese más lo que es hoy. Y como que quise empezar por el final. Y Raquel vino un día y le serví una sopa de cangrejo. Que era una sopa de cangrejo que yo había aprendido a hacer en el restaurante de Eyal Sheini, que era el cocinero con el cual yo empiezo a cocinar, que es el Francis Malman de Israel.
Y para mí, cocina israelí también tiene mariscos. O sea, y Raquel, horrorizada, Te puteó. me dijo, esto es una vergüenza. ¿Cómo es un restaurante judío servir cangrejo? Sopa de cangrejo. Sopa de cangrejo. Qué bueno. Bueno, Tomás, un lujo. Muchas gracias. La verdad que El lujo es mío. se generó una química linda de poder entrar y pensar juntos y que cuentes la historia. Así que agradecidísimo de que Gracias por la que te hayas invitación. venido. Por favor. me sorprende mucho la manera en que contás lo que contás y cómo arrancás de muy atrás para llegar a hoy, ¿no? Sobre todo con la gastronomía y cómo juntás la historia con la gastronomía. Me sorprende por lo que te dije al principio. Sí. Así que agradecido de que lo hayas hecho Muchas gracias. con la calidad que lo hiciste. Gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio y por crear este espacio para que exista esto más. Sí, Buenísimo. ni hablar. Los Bueno, felicito. unos avisos parroquiales. No se olviden de seguirnos en Spotify, de vernos también en YouTube, de seguirnos, darnos like, comentar y qué más, y suscribir y hacer de todo para que este Cerrame la 8 siga creciendo y educando. Así que un abrazo. Bueno, pagamos el café, así que voy a pedir la cuenta. Pau, cerrame la 8. Chau.